Cuando Dad Thomas abrió su primer restaurante en 1969, los expertos se rieron de él. McDonald's ya dominaba el mundo. Burger King llevaba años expandiéndose. Y aquí estaba este hombre, sin estudios, sin inversores, sin un plan de negocios, con apenas 40 pesos en el bolsillo. Lo que nadie sabía era que ese restaurante se convertiría en un imperio de 14.000 millones de pesos de dólares. Y que el secreto de su éxito no estaba en el dinero, ni en la suerte. Estaba en algo que él aprendió de niño, sentado solo en una cafetería barata, mirando a familias que nunca serían la suya. Esta es la historia real de Dad Thomas. Dave Thomas llegó al mundo el 2 de julio de 1932 en Atlantic City, Nueva Jersey. Pero su historia comenzó con una herida que nunca cerró del todo. Su madre era joven, soltera y no estaba lista para ser mamá. 6 semanas después de nacer Dad, lo dejó en un orfanato y desapareció para siempre. Meses después, una pareja llamada Rex y Aldo Thomas lo adoptaron. Pero la vida con ellos tampoco fue fácil. Cuando Dad tenía apenas 5 años, Alba murió de fiebre reumática, dejándolo solo con un padre frío, distante y siempre en movimiento. Rex era trabajador, sí. Pero no era padre. Saltaban de ciudad en ciudad, viviendo en pensiones sucias y tráilers diminutos. Cuando su padre volvió a casarse, la nueva madrastra hizo la vida de Dad todavía más miserable. Peleas constantes, humillaciones, y un padre que casi siempre tomaba el lado equivocado. Dave se fue volviendo callado. Reservado. Solo. Pero hubo algo que lo salvó. Como su nuevo apartamento no tenía cocina, Dad y su padre tenían que salir a comer casi todos los días. Y esos momentos en la cafetería se convirtieron en los únicos momentos buenos de su infancia, no por la comida, sino porque ahí su padre le prestaba atención. Ahí podía pedir su platillo favorito, una hamburguesa. Sentado en esas bancas de vinil, Dad observaba a otras familias reírse, compartir, cuidarse. Y algo hizo clic en su mente de 8 años. Los restaurantes no eran solo lugares para comer. Eran lugares donde la gente se sentía en casa. Y él quería crear uno de esos lugares. Con 10 años, Dad ya buscaba trabajo. Mentía sobre su edad en cada solicitud. Lo rechazaban en todos lados. Así que tomó lo que pudo, gasolineras, tiendas, bolerías, repartiendo periódicos bajo la lluvia. A los 12 lo corrieron de Walgreens cuando descubrieron que era menor de edad. Pero no se rindió. Poco después consiguió su primer trabajo real en un restaurante en Knoxville, Tennessee. Ahí aprendió cada rincón de la cocina, cada detalle del servicio, cada pequeño secreto de cómo funciona un negocio de comida por dentro. Y cuando su padre anunció otra mudanza, esta vez a Fort Wayne, Indiana, Dad no tardó en encontrar trabajo en el Hobby Ranch House, uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Fue ahí donde conoció a Phil Claus, el dueño del lugar. Un hombre que a pesar de usar traje, fregaba pisos y lavaba platos sin quejarse. Humilde, trabajador, con dignidad. Dave lo admiró de inmediato. Phil lo notó. Le dio más horas, mejor sueldo, y algo que Dad nunca había tenido, un lugar en la cocina. Por primera vez en su vida, Dad Thomas se sintió orgulloso de sí mismo, pero entonces su padre anunció otra mudanza. Esta vez Dad dijo que no. Con 15 años, Dad vivía solo. Sin familia, sin amigos, trabajando 50 horas a la semana y estudiando de noche. Pero antes de terminar el 10º grado, tomó una decisión que escandalizó a todos: abandonó la escuela. Para él tenía más sentido. Todo lo que quería aprender estaba en esa cocina, no en un salón de clases. Poco después estalló la guerra de Corea. Sabiendo que lo iban a llamar al ejército de todas formas, Dad se alistó voluntariamente. Y fiel a su obsesión, pidió trabajar en el comedor militar. Su actitud llamó la atención de sus superiores. A los 18 años ya era sargento de personal, coordinando la alimentación de miles de soldados. Cuando regresó al Hobby Ranch House en 1953, ya no era un simple cocinero. Era un líder. Con el tiempo se casó con Lorraine, una mesera del restaurante, y para 1956 ya tenían 2 hijos.
Pero el sueldo de 75 pesos a la semana no alcanzaba y el restaurante no crecía. Una noche, en el lobby de un hotel, Phil Claus le presentó a alguien que cambiaría el rumbo de su vida, Harlan Sanders, el fundador de KFC. Sanders tenía 65 años y recorría el país ofreciendo su receta de pollo frito a cualquier restaurante que quisiera venderla. A cambio pedía 5 centavos por cada pieza vendida. Su pollo, preparado con 11 hierbas y especias y frito a presión, era tan adictivo que los clientes volvían una y otra vez. Phil firmó el trato. Waded se encargó de perfeccionar la receta y presentarla al público. El resultado fue inmediato. Filas que salían por la puerta. Domingos con ventas de hasta $4,000. Y fue Ded quien tuvo la idea de crear una zona exclusiva para pedidos para llevar, uno de los primeros mostradores de carry-out en la historia de la industria. Para 1959, KFC crecía tan rápido que Phil abrió 4 locales más en Columbus, Ohio. Pero estaban siendo mal administrados. Las pérdidas se acumulaban. Sanders quería cerrarlos. Phil, con $250,000 en deudas, le hizo a Dad una oferta que sonaba a locura: salva esos 4 restaurantes y te doy el 40% de propiedad por solo 65 pesos. Dave tenía 4 hijos, un trabajo estable y todo que perder. Aceptó. En enero de 1962, Ted Thomas llegó a Columbus, Ohio con 40 pesos en el bolsillo. Hasta el mismísimo Coronel Sanders le dijo que estaba cometiendo el error de su vida. Dave no le hizo caso. En cuanto llegó, actuó con rapidez, despidió a todos los gerentes, simplificó el menú, corrigió los procesos de cocina y, sin dinero para publicidad, negoció anuncios de radio a cambio de pollo. También ideó el famoso letrero giratorio con un cubo de KFC, que se convirtió en un ícono en cada esquina. En 6 meses las ventas se dispararon. Para 1968, KFC estaba recomprando franquicias. Dad vendió su participación por más de $1.5 millones. De 40 pesos a millonario en menos de una década. Pero para Dad, eso era solo el principio. Con 35 años y más dinero del que había imaginado, Ted Thomas debería haber estado feliz. No lo estaba. Aceptó administrar una franquicia de mariscos llamada Arthur Treachers, pero el trabajo no le llenaba. Lo que sí lo encendía eran las conversaciones con su amigo Lanemke, dueño de una agencia de autos en Columbus, donde Dad describía su sueño con lujo de detalle: un restaurante sencillo, con ingredientes frescos, sin congelados, donde cada hamburguesa se hiciera a la orden. Len tenía un edificio vacío. Se lo ofreció por 250 pesos al mes. Dad firmó sin pensarlo 2 veces. Camino a casa ya estaba buscando nombre. Quería algo familiar. Pensó en sus hijos, especialmente en su hija de 8 años, Melinda Lou, a quien todos en casa llamaban Wenda porque sus hermanos no podían pronunciar bien su nombre. Dad pensó en su pelo rojo, sus pecas y su sonrisa, y supo que ella era la imagen perfecta para un restaurante familiar. Cambió Wenda por Wendy y así nació Wendy's Old Fashioned Hamburgers. El 15 de noviembre de 1969, Dad abrió las puertas del primer Wendy's en Columbus, Ohio. No esperaba mucho. Solo quería pagar la educación de sus hijos. Lo que encontró fue una fila que daba vuelta a la cuadra. El alcalde de la ciudad fue a inaugurarlo. Desde el primer día, el restaurante no paró. En 6 semanas ya era rentable. El segundo Wendy's llegó al año siguiente. Y fue ahí donde Dad volvió a innovar: instaló una ventanilla de drive-thru en un costado del restaurante, una de las primeras en toda la industria. Las filas de autos llegaban hasta la siguiente calle. Las ventas se duplicaron. En 1973, Dad comenzó a franquiciar la marca. Pero en lugar de vender locales individuales, tuvo una idea brillante: vender ciudades y regiones enteras. Esto, combinado con salir a bolsa en 1975, permitió que Wendy's creciera a una velocidad que nadie había visto antes. En 1973 tenía 4 restaurantes. Para 1978 ya tenía 1,000. Un año y medio después abrió otro millar más, convirtiéndose en la cadena de comida rápida de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
Y en menos de 10 años desde su apertura, Wendy's se convirtió en el primer restaurante en superar los $1.000 millones en ventas anuales. Luego vino la campaña publicitaria que lo cambió todo. ¿Dónde está la carne? Una abuelita mirando la pequeña hamburguesa de la competencia con cara de indignación. Simple, sarcástica, irresistible. Las ventas de Wendy's crecieron un 30% en un solo año. Dave se había convertido en uno de los hombres más ricos de América. En 1982, Ted se retiró. Se compró una mansión frente al mar en Fort Lauderdale y por fin tuvo tiempo para su familia. Pero sin él, Wendy's comenzó a perder el rumbo. La expansión había sacrificado la calidad. Los nuevos directivos priorizaban a los accionistas sobre los clientes. Un intento fallido de lanzar desayunos hundió aún más los números. Para 1985, casi el 20% de los restaurantes estaba al borde de la quiebra. Entonces Dave regresó. No como ejecutivo, sino como la cara de la marca. Su amigo Jemner tomó las riendas operativas, rediseñó el menú, introdujo el famoso menú de valor con productos a 99 centavos y convenció a Dave de aparecer en los comerciales. Y ahí estaba Dave Thomas, sin actores famosos, sin efectos especiales, mirando directo a la cámara y hablando de sus hamburguesas con la misma honestidad de siempre. La gente le creyó. Apareció en más de 800 comerciales, más que cualquier otra persona en la historia de la publicidad estadounidense. Y Wendy's pasó de perder casi $5 millones en 1989 a generar 78 millones en ganancias para 1993. Uno de los mayores regresos en la historia de la comida rápida. Pero Dave Thomas no solo construyó hamburguesas. Sabiendo lo que era crecer sin familia, en 1992 fundó la Dave Thomas Foundation for Adoption, una organización dedicada a encontrar hogares permanentes para niños en el sistema de adopción. Fui adoptado y creo firmemente que cada niño merece un hogar lleno de amor. El 8 de enero de 2002, Ted Thomas falleció a los 69 años a causa de cáncer de hígado. Hoy Wendy's opera más de 7.000 restaurantes en 30 países y genera más de $14.000 millones en ventas anuales. Todo comenzó con un niño tímido y abandonado cuyo único sueño era abrir un restaurante donde la gente se sintiera en casa. Y lo logró. Gracias por ver el video. Si te gustó la historia, suscríbete porque cada semana contamos historias como esta.